Hola, hola tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer esta hermosa bolsa que es elegante, delicada y moderna. Pero lo más importante, es muy fácil de realizar y la vamos a tejer con cordón poliéster. Aprenderemos a tejer una base rectangular con estructura, este adorno que la hace delicada y perfecta, una asa redonda tejida en puntos deslizados. Miren, esta bolsa tiene acabados profesionales. En su interior es bastante amplia y es liviana. Quedó pesando 495 gramos. Así que espero te animes a tejerla, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, desde ahora las invito a apoyar mi canal con un like, a compartir el video, dejar tu comentario y suscribirte. Tu apoyo no solo ayuda al crecimiento de este canal, sino también me motiva a seguir realizando y compartiendo estos proyectos. No siendo más, aquí les voy a dejar la lista de materiales. Ellos son de Polos Insumos y en la descripción también encontrarán la lista de materiales y el enlace de Polos Insumos. Para este proyecto yo voy a trabajar hoy con materiales de Polos Insumos. Este es un cordón poliéster, su hebra es plana y es de 3 milímetros. Así que voy a tejer con una aguja número 4. Vamos entonces a dar inicio con el paso a paso. Vamos a iniciar entonces realizando un nudo corredizo. Así. Y a partir de ahora vamos a realizar 26 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así continuamos hasta que completemos las 26 cadenitas. Tengo aquí las 26 cadenetas y esto tiene una medida de 18 centímetros de largo. Así que vamos a iniciar a trabajar y vamos a trabajar en estos muritos en la parte de atrás. Por cada uno de ellos vamos a realizar un punto bajo. En total entonces me deben salir 25 puntos bajos. Entonces, ingreso por el murito, tomo lazada, paso hacia adelante, me quedan 2 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 2. Y así tenemos el punto bajo. Y así continúo trabajando por cada murito un punto bajo. Y así trabajaremos entonces por cada murito un punto bajo hasta llegar al extremo de las cadenitas. Llegué al final, voy a hacer el último punto bajo. Y hasta aquí ya tenemos lo que son 25 puntos porque iniciamos con 26 cadenitas. Entonces realizo una cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y ahora a partir de esta segunda vuelta vamos a empezar a trabajar puntos bajos dobles. Entonces vamos a damos la vuelta entonces acá y tomamos esta hebra trasera tomando la de abajo, miren, así. Al siguiente espacio lo mismo. Entonces vamos a iniciar. Esta tirita la vamos a ocultar de una vez acá, entonces la ponemos acá en el centro y mire, pasamos la aguja por este primero y la llevamos abajo a ese primero. Tomamos lazada, sacamos hacia adelante, tenemos 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2. Ahí ya tenemos el primer punto doble. Ahora
al siguiente, lo mismo, la paso derecho a la parte de abajo, tomo lazada, saco hacia adelante, 2 orejitas en la aguja, tomo lazada nuevamente, voy a sacar acá un poquito el cordón y cerramos. Nuevamente, paso derecho a la de abajo, tomo lazada hacia adelante, 2 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 2. Y así trabajamos el punto bajo doble. Entonces, estamos ocultando bien esa tirita también. Miren. Nuevamente al siguiente espacio. Así. Miren cómo nos va quedando. Continuamos. Así continuamos. Llegamos al final, entonces miren. Así finalizamos todas las vueltas. Hacemos el último punto. Realizamos una cadeneta de altura. Y ahí donde realizamos la segunda vuelta, vamos a poner un marcador acá, miren. ¿Por qué vamos a poner un marcador? Porque para saber cuántas vueltas vamos a hacer, entonces ahí llevamos 2. Siempre que haga la vuelta número 2, entonces ahí vamos a poner el marcador. Entonces voy con la tercera. ¿Ven? Tomé entonces. Con la tercera vuelta, todas las vueltas se van a iniciar igual. Entonces tomamos esta del centro con la de abajo. Tomamos lazada, sacamos 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2. Ahí tenemos el primer punto. Continuamos. Trabajando entonces por cada espacio un punto doble. Y así voy a continuar hasta que lleguemos al final. Estoy llegando al final de la tercera vuelta. Miren, cojo estos dos, así, le realizo el punto bajo. Ahora hago una cadeneta de altura, doy la vuelta y voy a empezar con la vuelta número 4. Entonces tomamos la primera con la de la parte de abajo y realizamos el punto bajo. Continuamos al siguiente, lo mismo.
Con el siguiente lo mismo. Con el siguiente lo mismo. Uno de arriba y uno de abajo. Y hacemos el punto bajo. Ya estamos trabajando la cuarta vuelta. Voy a enderezar acá un poquito. Por cada espacio estoy trabajando entonces un punto bajo, tomando la hebra trasera de la anterior vuelta con la de abajo. Me quedan dos para finalizar, entonces uno. Y acá tengo el último, miren, acá está escondida la hebra de arriba y pasa derecho a la de abajo. Tomamos lazada y hacemos el punto bajo. Hacemos una cadenita de altura, damos la vuelta y acá donde finalizamos esa segunda vuelta, esa cuarta vuelta, vamos a poner un marcador para tener como claro dónde está la cuarta vuelta, perdón, para ir contando hasta la vuelta número 14. Entonces acá llevamos 4, voy a empezar con la quinta y así continuamos trabajando igual, lo mismo, hasta que completemos 14 vueltas en total. Esto es lo que se va a hacer en todo el proceso de las 14 vueltas. Yo me voy a adelantar y ya cuando termine la vuelta número 14 les muestro el resultado. Hemos llegado al final de la vuelta número 14 y miren, tenemos acá 2, 4, 6, 8, 10, 12 y donde está la aguja tenemos 14 vueltas de puntos dobles. Ahora realizamos una cadeneta de altura y esta ya es la última vuelta que vamos a hacer, pero esta la vamos a hacer diferente, va a ser así. Entonces tomamos esta y tomamos esta hebra de acá atrás así y ahí realizamos el punto bajo. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos acá la aguja con la orejita de la cadeneta de altura, entro al primer punto, lo tomo completo y ahora lo paso acá abajo, ahí, así, tomo la lazada, la saco hacia adelante, me quedan 2 orejitas en la aguja y hago un punto bajo. Ahora voy al siguiente, lo mismo, tomo la hebra de atrás o de abajo del anterior punto y hago el punto bajo, así. Y así voy a continuar trabajando entonces esta vuelta. Miren. Y así ya vamos a tener más textura o más firmeza. Continúo así trabajando hasta el final.
Y acá tenemos el último, entonces ingresamos y ahí ya tomé la de abajo también, hago el punto y ahí mismo donde hice ese último voy a hacer 2 más para que me quede un aumento triple, o sea, ya hice ese punto, ahora hago 2 puntos más ahí mismo. Entonces, tenemos uno que ya habíamos hecho, hago el segundo y ahí mismo hago el tercero. Así. ¿Ven? Aquí ya tomó la curva. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar esta con esta y vamos a realizar un punto bajo. Entonces, ingreso la aguja en esta y en esta de acá y hago un punto bajo. Ahora voy al siguiente. Mire acá con esta y hago un punto bajo. Así. Voy al siguiente, este, con esta y hago un punto bajo. Esta con esta y hago un punto bajo. Esta con esta y hago el punto bajo. Y acá tenemos esta con esta, ahí, y hago el punto bajo. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora llegamos acá a esta parte de acá y ahí vamos a hacer un aumento triple, o sea, 3 puntos en ese mismo espacio. Entonces realizamos el primero, 1, ahí mismo vamos a realizar el segundo, 2 y ahí mismo vamos a realizar el tercero. Y ahí tenemos la curva de este lado. Ahora vamos a trabajar acá por cada espacio, miren así, vamos a realizar un punto bajo. Y así vamos a continuar trabajando un punto bajo por cada espacio hasta que lleguemos acá para hacer el aumento triple. Estoy ya en este punto y vamos a realizar el aumento triple. Ya voy a retirar los marcadores porque ya no los vamos a necesitar más. Entonces, realizamos 1. Ahí mismo vamos a realizar el segundo, 2 y ahí mismo realizamos el tercero. O sea, 3 puntos, un aumento triple en esa curva. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado y vamos a coger esta hebra, esas 2 hebras. Entonces vamos a tomar estas 2, vamos a tomar estas 2, estas 2, estas 2, estas 2 y estas 2. Entonces, pasamos acá la aguja y realizamos el punto bajo. Vamos a la siguiente y realizamos el punto bajo. Vamos al siguiente, al siguiente, al siguiente, y realizamos el punto bajo. Al siguiente, tomando siempre esas 2 hebritas que están ahí, y realizamos el punto bajo. Así. Ahora llegamos a este punto. Acá era donde ya habíamos terminado, donde habíamos empezado esa vuelta. Ahí ya tenemos un punto, entonces ahí vamos a hacer uno más. Y con el cierre completamos 3.
Entonces vamos a cortar acá con un encendedor. El cordón se corta con encendedor, así. Sacamos esa orejita, así, con mucho cuidado, así. Y vamos a traerla acá en medio del primero y la vamos a pasar hacia atrás. Entonces subimos acá por este murito y la aguja debe salir en medio del punto o de la cadeneta ahí. Tomamos la hebra y la vamos a llevar hacia atrás. Y aquí ya completamos entonces lo que es. Lo arreglo bien. Acá completamos entonces 1 con el cierre 2 y con el primero que hicimos 3. Y en medio de cada curva deben ir 6 puntos. Entonces acá están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Ya teniendo acá la base finalizada, vamos a guardar esto acá atrás. Detrás de los puntos vamos a ocultar esto. Listo, ahí ya lo podemos cortar. Lo voy a cortar con una tijera a ras y luego de ello quemo hasta que se derrita para poderlo pegar. Así. Y el de ahí ya no se va a salir, no necesita costura, no necesita pegarlo, así ya está suficiente. Vamos a tomar la medida de la base. Entonces el largo total fue de 21 centímetros y el ancho de 9 centímetros. Ahora vamos a realizar el cuerpo del bolso. Para el cuerpo, entonces traemos la base. Esta base en total me quedó con 70 puntos. Entonces yo voy a empezar la vuelta voy a iniciarla acá, así. Miren, el cuerpo. Entonces tomo la lazada, así, realizo un punto bajo, aprieto un poquito, voy a sacar acá la lazada, listo. Y voy a trabajar por cada espacio un punto bajo, así. Ingresando la aguja derecho, tomo la lazada y paso hacia adelante un punto bajo, así normal. Así, acá estoy en esta curva y de paso voy ocultando la tirita que nos quedó de cordón. Al siguiente. Y continúo. Continúo dando la vuelta por todo hasta llegar aquí de puntos bajos. Ya queda claro que es tomando la hebra completa, así, realizando el punto bajo. Hemos llegado al final. Hice toda la vuelta de puntos bajos. Y ahorita ustedes no le ven forma, miren ustedes lo que ven ahí, algo plano, todavía no tiene forma, pero a medida que vamos avanzando se van viendo los resultados. Estiramos un poquito esta orejita, ingresamos acá donde fue el primero, de adentro hacia afuera, perdón. Tomamos la orejita en la aguja y la llevamos hacia atrás, así. Apretamos y a partir de ahora todos los cierres van a ser como hice este cierre. Ingreso a la aguja ahí y ahora la paso por la orejita. Así, tomo la lazada.
así la paso hacia adelante y así ahora vamos a empezar a trabajar. El primero, un punto bajo, y al segundo vamos a la base y realizamos un punto bajo pero largo, ocultando ese punto, miren, así. Entonces, tomamos la lazada y hacemos el punto bajo. Al lado hacemos uno corto. Al siguiente vamos a la base y realizamos un punto bajo largo. Al siguiente hacemos uno bajo. Al siguiente vamos a la base y realizamos uno largo. Al lado hacemos uno corto. Al siguiente vamos a la base, hacemos uno largo. Al siguiente hacemos uno corto. Al siguiente vamos a hacer uno largo. Al siguiente hacemos uno corto. Al siguiente hacemos uno largo, que es hasta la base. Al siguiente uno corto. Al siguiente uno largo, que es uno va a la base, toma la lazada, saca y hace el punto largo. Ahora uno corto, uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, uno largo, corto, largo, uno corto, y así vamos a continuar. Así vamos a continuar hasta que demos la vuelta completa. Ahí ya va empezando a tomar formita de subir. Organizamos, le vamos dando forma con nuestra mano. Y así vamos a completar esta vuelta, queda claro. Seguimos con la secuencia, entonces, uno largo, uno corto y así hasta que lleguemos a este extremo. Estoy llegando ya al final y miren la secuencia. Largo, corto, largo. Al siguiente hacemos uno corto y al siguiente uno largo. Y habíamos iniciado con uno corto. Y ahí sigue la secuencia. Entonces, orejita sacamos, ingresamos de adentro hacia afuera, tomamos la orejita, la pasamos hacia adelante, apretamos, eso, sacamos la aguja y recuerden que el cierre va siempre ahí. Entonces, este cierre no se va a hacer acá, sí es ahí, pero vamos a hacer un punto largo. Entonces tenemos la orejita acá, apretamos un poquito más. Y eso ahí. Miren. Entonces va a haber una vuelta que cierra normal como iniciamos acá, pero esta no. La que va al punto largo al inicio, la cerramos, la empezamos acá, miren. Entonces, tomamos la lazada, así, pasamos por la aguja, por la orejita de cierre, así. Le damos la altura
pasamos la lazada por las dos orejitas y ahí ya nos queda de inicio el punto largo. Ahora al lado realizamos uno corto. Entonces va a haber una vuelta que se inicia solo con punto bajo. Hay otra que es esta, la segunda, que se inicia con punto largo. Una con corto y una con largo. Entonces yo voy a hacer esta vuelta. Entonces miren, al lado donde fue el punto bajo de la vuelta anterior, ahí hacemos el punto largo. Al lado hacemos uno corto. Donde fue el punto bajo de la vuelta anterior, ahí ingresamos la aguja y hacemos un punto largo. Son puntos bajos, solo que uno va corto y el otro largo. Entonces al lado hacemos uno corto. Donde fue el corto, el punto bajo de la vuelta anterior, ahí hacemos el punto largo. Uno corto. Uno largo. Uno corto, bajamos a donde está el punto bajo y ahí hacemos el largo y así continúo. Voy a dar esta vuelta para mostrarles el cierre de cómo iniciamos nuevamente con un punto bajo. Le voy a dar toda la vuelta completa haciendo lo mismo con lo que inicié. Estoy llegando ya a este extremo y miren, voy en corto, ahora hago uno largo, al lado hago uno corto. Y ahí finalizo porque el inicio había sido uno largo. Ingreso la aguja acá, de adentro hacia afuera, tomo la orejita, la llevo hacia adentro, aprieto, ahí, ingreso ahora sí la aguja acá en el centro y paso por la orejita y sacamos lazada acá para iniciar con uno corto. En esta tercera, como iniciamos con uno corto, vamos acá al punto de la vuelta anterior donde fue el punto corto y hacemos el largo. Al lado el punto bajo. Mira, acá está el punto corto, ahí hacemos el punto largo. Uno corto. Y así vamos a continuar. Entonces quería mostrarles el cierre, cómo se inicia. Entonces, acá como iniciamos con un punto bajo, a la siguiente vamos a iniciar con uno largo, al siguiente con uno corto y así vamos a continuar. Voy a mostrarles cómo va. Así se va viendo en la parte de adentro y por fuera va quedando así. Miren esta belleza. Así vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 24 vueltas de este punto. Estoy finalizando la vuelta número 24. Entonces, había iniciado con punto corto, ahora voy a hacer uno largo, saco y cierro. Ahora, saco esta orejita, ingreso nuevamente la aguja, de adentro hacia afuera, tomo la orejita, la paso hacia adentro, aprieto y voy a ingresar acá y por la orejita. Apretar otro poquito, saco lazada y voy a trabajar por cada espacio un punto deslizado. Por cada espacio voy a trabajar un punto deslizado. Y así voy a dar la vuelta completa trabajando puntos deslizados. Entonces voy a dar la vuelta completa hasta llegar a este extremo. Estoy llegando ya al final. Voy a hacer el último punto deslizado ahí. Ahora voy a cortar con un encendedor. Ahí saco la tirita. Así. Y la voy a ingresar acá. Así. Paso la hebra por la parte de abajo. Voy adentro. Sale la aguja así. Y llevamos esa orejita, esa tirita de cordón hacia adentro. Y acá tenemos, miren ese cierre. Súper bien.
Esta tirita la vamos a ocultar en los puntos de adentro y mira, les voy a mostrar qué tan amplia es. Así tenemos 24 vueltas tejidas, miren. Súper parejo. Miren esa base súper bien estructurada. Ahora vamos a tomar la medida. De alto me quedó de 17 centímetros y el ancho de frente me quedó de 21 centímetros. Miren, súper amplia. Para la malla vamos a dejar unos 2 metricos o 1,5 metros de cordón antes de empezar a trabajar. Hacemos un nudo corredizo, así, ingresamos la aguja, pasamos esta parte para este lado y vamos a realizar 44 cadenetas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así hasta que complete las 44 cadenetas. Tengo aquí las 44 cadenetas, vamos a tomar la medida. Y esto tiene 28 centímetros y medio. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a, en el primer punto, en el primer murito que tenemos acá, vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora vamos a realizar 1, 2, 3 cadenetas y vamos a contar 1, 2 y en el tercer murito, después del punto, contamos 3 muritos y en el tercero hacemos un punto bajo. Ahora realizamos 1, 2, 3 cadenetas. Acá se me enredó ya. Y contamos 1, 2, 3 muritos y en el tercero hacemos un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, contamos 1, 2, 3 y en el tercero realizamos la unión con el punto bajo. 1, 2, 3 cadenetas, contamos 1, 2, 3 muritos y en el tercero hacemos el punto bajo. Nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenetas, contamos 1, 2, 3 muritos y en el tercero, ahí en el tercero ingresamos la aguja y hacemos el punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3. Contamos 1, 2, 3 acá. Nuevamente 1, 2, 3 y ese procedimiento lo vamos a hacer hasta llegar al otro extremo de la cadeneta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tres, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Y 1, 2 y hacemos el último en el punto bajo. En la última cadeneta hacemos el punto bajo. Listo. Realizamos 1, 2, 3 cadenetas y contamos 1, 2, 3 y en el tercero de las cadenetas pasamos así. Ahora 1, 2, 3 cadenetas y a este lado vamos a contar 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Acá en el centro pasamos ahí y hacemos el punto bajo. Y miren cómo nos queda. 1, 2, 3 cadenetas. Acá contamos 1,
2, 3 y en el cuarto realizamos el punto bajo. Hacemos 1, 2, 3 cadenetas, contamos 1, 2, 3 y acá en el cuarto pasamos así por las 2 hebras de la cadeneta de la vuelta anterior y realizamos la unión con un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenetas, contamos 1, 2, 3, 4. Así. Nuevamente 1, 2, 3 cadenetas y contamos acá abajo 1, 2, 3 en el cuarto. Ahí. Nuevamente 1, 2, 3 cadenetas, contamos 1, 2, 3 y en el cuarto y así continuamos hasta que lleguemos al final de esta segunda vuelta. Estoy acá antes de finalizar y voy a hacer 1, 2, 3 y aquí vamos a contar 1 y en este de acá lo vamos a realizar un punto bajo. Ahora realizamos 1, 2, 3 cadenetas, vamos con la tercera vuelta y contamos 1, 2 y en el tercero, siempre en cada inicio va a ser en el tercero. Realizamos el punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3 y contamos 1, 2, 3, 4. Estamos haciendo lo mismo que la vuelta anterior, pero es para que miren. Por ejemplo, una quedó acá, pero entonces ya a la siguiente queda en el centro de las cadenetas. O sea que a la siguiente va a ser acá en el centro de las cadenetas. Hacemos 1, 2, 3. Contamos acá abajo 1, 2, 3, 4. Ahí realizamos el punto bajo, la unión con el punto bajo. Volvemos a hacer 1, 2, 3 cadenetas y contamos lo mismo 1, 2, 3, 4. Contamos 1, 2, 3 y antes de hacer la unión contamos 1, 2, 3 y en el cuarto realizamos la unión con el punto bajo. Y así vamos a completar un total de 16 vueltas. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hacemos la unión con punto bajo. Así yo voy a continuar entonces hasta que complete las 16 vueltas. Acá ya voy con la tercera, entonces voy a continuar y ya les muestro el resultado. Estoy finalizando la vuelta número 16, es entonces 1, 2 y 3. Contamos 1, 2, 3, 4. Ahora contamos 1, 2, 3. Y vamos a meterla acá. Habrán vueltas que termine con 2, habrán vueltas que termine con 3. Aquí ya finalicé. Miren. Entonces, hay vueltas que pueden finalizar con 2 cadenetas y hay vueltas que pueden finalizar con 3 cadenetas. Aquí ya tengo las 16, vamos a contarlas entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. Esto de largo tiene 34 centímetros y de ancho tiene 16 centímetros. Vamos a cortar igual acá, vamos a dejar unos 2 metricos y vamos a cortar con un encendedor. Ahí, yo acá lo tenía enrolladito para que no se me encerrara y vamos a pasar la hebra completa. Acá vamos a hacer un deslizado para que no se nos cierre, perdón, no vamos a cerrar la vuelta completa. Ahora, vamos a sacar un poquito acá la orejita y vamos a sacar esto a un lado. Traemos nuevamente cordón y vamos a hacerle el centro. Voy a traer cordón nuevamente, hago un nudo corredizo. Así, y voy a hacer 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenetas.
Ahora trabajo por los muritos de atrás. Voy a trabajar un punto bajo por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos voy a realizar un punto bajo y en total me van a salir 14 puntos bajos. Voy a continuar hasta llegar al final. Realizo el último punto bajo, hago una cadenita de altura, voy a subir esta tirita acá para ocultarla en los siguientes puntos, así aprieto y voy a trabajar en el primer espacio realizando puntos bajos. Por cada espacio un punto bajo. Igual. Y así voy a realizar un total de 4 vueltas. Ya llevo 2, voy a hacer 2 más y listo. Estoy finalizando la vuelta número 4. Así. Y esto tiene una medida de 11 centímetros y medio y de ancho 3 centímetros y medio. Ahora vamos a dejar esto acá a un ladito. Traemos nuevamente este tejido. Lo vamos a doblar a la mitad así. Ahí lo tenemos doblado ya a la mitad. Y vamos a doblarlo así. Por toda la mitad así. Así nos debe quedar como un corbatín. Vamos a traer esto y lo vamos a poner así. Y ahora vamos a coserlo acá. Miren. Entonces, vamos a tomar acá la lazada. Vamos a apretarlo bien. Y vamos a realizar en el primero un punto deslizado. Al siguiente, también un punto deslizado así. Al siguiente, con el frente, un punto deslizado. Y al último lo mismo. Listo. Aquí vamos a cortar. Ahí. Y realizamos un punto deslizado final. Así. Lo vamos a meter acá. Y ahí ya lo vamos a cortar. Lo vamos a derretir para que se pegue y de ahí ya no se salga. Eso. Y así ya lo tenemos. Y vamos a pasar entonces a pegar el corbatín al cuerpo. Entonces, vamos a traer el cuerpo y esto debe ir así. Miren. Lo vamos a pegar desde la mitad aquí a la otra mitad de este lado. Entonces, vamos a iniciar. Acá voy a terminar ahora sí de sacar esto. Así. Apretamos. Traigo una aguja lanera y vamos a meter la puntica acá. Eso. Y vamos a ir a la mitad.
Voy a poner acá un marcador, o si no con un pedacito de tela podemos ponerlo para sostener la parte de abajo. Arreglamos bien. Vamos a pasar esto hacia adentro acá. Hay que tener cuidado porque si cogemos un hilito podemos dañar el tejido, entonces hay que hacerlo con cuidado. Así. Ahora que ya tenemos ahí, vamos a pasarlo por este lado para poderlo sostener muy bien. Lo voy a llevar nuevamente hacia adentro. Así. Ahora vamos a pasarlo acá a la aguja. Que me da miedo coger hilitos. Entonces como que voy a hacer la unión así. Así. Vamos a este siguiente y lo vamos a llevar hacia abajo. Así. Así. Miren. Hay que tener cuidado porque si adentro cogemos un hilito no nos deja pasar la aguja. Acá tomé un hilito y por eso no me está dejando pasar la aguja. Voy a arreglarlo. Esto realmente hacer como que la unión es bastante fácil. Voy a quitar el marcador ahora sí.
y ahí mismo voy a llevar la hebra, por ese mismo espacio voy a llevar la hebra hacia adentro. Aquí ya tenemos entonces esta primer parte. Ahora vamos a hacer la otra, tal cual lo mismo. Miren. Yo lo que voy a hacer es que voy a asegurarla un poquito más, entonces la voy a pasar por otra más arribita. Eso ahí. Y ahora sí acá. Ahí está tomando un hilito, entonces voy a tener cuidado. Ahora sí. Listo. Y este hilo lo vamos a ocultar adentro en los puntos de adentro, lo vamos a ocultar y luego lo cortamos y lo pegamos. Voy a hacerlo y ya les enseño. Entonces miren, ahí lo subí hasta esta parte y ahí ya lo quemé y lo pegué contra la piel. Ahora vamos a hacer lo mismo en este lado, tal cual lo mismo. Entonces para este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, nos vamos a ir por la mitad y vamos a empezar acá. En este lado empezamos por la parte de abajo porque tenemos ahí fue donde empezamos y esa parte del cordón nos quedó ahí. Ahí hacemos varias puntadas. Nos devolvemos a ese primero para asegurarlo muy bien. Eso. Ahora sí vamos a empezar a subir. Lo mismo que el tejido nos quede en la mitad. Entonces de ahí vamos a sacarlo nuevamente por este lado. Apretamos, vamos apretando muy bien. Vamos al siguiente. Ahí cogimos un hilito, nos tocó regresarnos. Listo. Miren, y así vamos a continuar entonces. Eso.
apretando bien. Recuerden apretar muy bien para que luego no se nos salga o se nos afloje. Hay que estarlo apretando muy bien. Ahí es la cadenita de inicio. Nos vamos a regresar ahora. Vamos a pasarlo otra vez por acá por encima para asegurarlo muy bien. Y listo. Esta parte, entonces lo que hacemos es que la ocultamos ahí, como hicimos con los otros. La voy a ocultar ahí hacia abajo. Y listo. Ahí ya lo voy a dejar, voy a cortar. Y listo. Miren esta bolsa que amplia se ve en la parte interna. Ahorita le vamos a arreglar bien el moño. Lo vamos a levantar y lo vamos a arreglar bien. Vamos a hacer lo que es la asa para ya empezar a darle forma a esta bolsita. Para la asa vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a ingresar la aguja. Tomamos una orejita y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer 9 más. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jalamos la tirita, 9 y 10. Ahora que tenemos los 10, vamos a apretar súper bien acá, que nos quede bien cerrado, bien apretado, y luego la vamos a ingresar hacia adentro. Vamos a ir a este primer punto y vamos a realizar un punto deslizado. Por cada uno de ellos vamos a realizar un punto deslizado. Y vamos a hacer una asa redonda que es súper fácil. Es la que hago casi en todos los tutoriales porque es una asa que aparte que es fácil, le da un toque muy elegante a los bolsos. Miren, por cada uno vamos a realizar un punto deslizado. Así que ustedes no se van a perder. Continuamos.
y ella empieza a tomar formita redonda. Miren, ahí ya está empezando a tomar la formita. Hoy decidí hacerla con un anillo mágico, es para que acá nos quede así, cerradita y no nos quede abierta, por lo que iban más puntos al inicio. Y así vamos a continuar todo el cuerpo de la asa, realizando puntos deslizados, y entre más realizamos, pues más vamos avanzando y vamos dándole forma a nuestra asa redonda. Así voy a continuar entonces. Mire ya dónde vamos. Ya está tomando formita. Y sigo haciendo eso por cada uno, un punto deslizado, un punto deslizado. No es más lo que se hace. Miren, súper fácil y rápido. Y de paso voy ocultando esta tirita de inicio. Así que así voy a continuar. Ya mire lo que llevo. Voy a darle el largo deseado y ya les muestro el resultado. Ya estoy llegando al final de la asa. Aquí ya voy a cortar. Saco. Y ahora voy a enrollarla hacia adentro así. Listo, ya la podemos dejar y la vamos a llevar hacia adentro. Ahí podemos cortar. Vamos a cortar a ras y vamos a quemar ese pedacito con mucho cuidado de no dañar el tejido con eso. Y con la tijera llevamos hacia adentro. Y el de ahí ya no se nos va a salir. Vamos a tomarle la medida de esto. Esta asa de largo tiene 30 centímetros y medio de largo. Vamos a enderezarla. Listo. Vamos a traer nuestra bolsa. Miren qué belleza, esta bolsa me encanta. Vamos a doblarla acá. Este es el centro. La arreglamos. La vamos a doblar acá así. Traemos las argollas. Estas son argollas mosquetón de 3 centímetros. Vamos a poner en esta punta acá. De extremo a extremo. Así. Y vamos a pasarla acá. Bueno, doblamos nuevamente acá bien. Así. ¿Sí? Voy a poner la argolla mosquetón en este otro extremo. Así. Y voy a contar acá a ver cuántos doblé. Entonces doblé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y haremos lo mismo acá.
Vamos a organizarlo así. Y ahora vamos a ponerle un broche imán, pero ya les enseño mejor. Así que miren esta belleza. Acá me falta organizarle bien el moñito, pero miren cómo nos está quedando. Nos falta ponerle el broche imán y eso es lo que vamos a hacer. Tengo acá el broche imán, tengo ya la aguja enhebrada y esta parte la voy a enderezar y acá en la mitad va a ir la costura, entonces acá lo voy a poner. Empezamos a coserlo. Vamos a hacer varias costuras en el mismo espacio. De ahí lo voy a llevar a la parte de abajo por medio de estos puntos y que la aguja nos salga abajo, pero que no se note por fuera. ¿Qué nos falta? Miren, ahí ya pasó abajo. Ahora hacemos la costura de acá abajo y lo mismo que el nylon no se note en la parte de afuera la costura. Ahora lo voy a pasar al otro lado. Entonces esto es lo que yo hago. Me voy por los puntos internos. Con mucho cuidado paso la aguja al otro lado. Y miren, por fuera el nylon no se ve. Hago la costura de ese lado. Listo. Ahora llevo la costura nuevamente hacia arriba. Miren. Y a la parte de afuera el nylon no se nota. Ahora hago la última costura. Listo, ahí hago la tercera. Voy a devolver la aguja ya hacia adentro y ahí ya puedo cortar. Ponemos una parte durita. Ahí ya puedo cortar. Hago unos 4 nuditos. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahí ya tenemos la primera parte del broche, así tal cual. Entonces ponemos la otra parte acá, cerramos y ahí mismo cosemos esa otra parte tal cual como cosimos esta. Ya tengo acá entonces la costura de la otra parte del broche imán. Miren, pero les voy a enseñar algo que estoy haciendo, que hice en este lado y lo estoy haciendo en este lado. Entonces
Para que no se nos escurra tanto, entonces yo empecé a coser desde acá con puntadas muy sutiles, así, que no se nos note la costura por ningún lado. Entonces, miren, ahí lo regreso un poquito más hacia acá, que no se nos note el nylon por ningún lado, tener cuidado que no se nos enrede. Ahí lo regreso con mucho cuidado por una parte de abajo del tejido, y así él no se nos escurre tanto. Miren, entonces, por este lado no se nota la costura, por este lado tampoco se nota la costura. Y mire, fue lo mismo que hice acá. Hasta acá ya lo voy a dejar. Voy a pasarlo una vez más hacia adelante para asegurarlo mejor. Así. Y lo regreso nuevamente por ahí mismo hacia otra parte de adentro. Aprieto un poquito, no tanto, y ahora voy a cortar acá. Hago unos 4 nuditos. Unos 4 nuditos. Vamos a quemar esas puntas bien. Listo. Lo mismo lo hice a este lado, y cuando ya cerremos, él no se nos va a quedar tan escurrido. Ahora ya la voy a enseñar mejor. Así que miren esta belleza. Vamos a abrir acá un poquito. Miren esta belleza con su base tejida. Miren su asa, la parte de atrás. Está súper bien estructurada. En la parte interna es súper amplia. Es una bolsa liviana. Me gasté menos de un rollo de 500 gramos. Esto fue lo que me quedó del rollo de 500 gramos. Es cordón poliéster de 3 milímetros. Miren esta belleza. Está lindísima esta bolsa. Súper elegante, delicada, liviana. Es muy fácil de hacer, con poco material, es económica. Y bueno, hasta aquí hemos llegado al final. Si ustedes le quieren poner algo acá, un adornito estaría muy bien.